Bienvenidos a esta cápsula económica. En esta ocasión queremos referirnos a nuestro más reciente informe sobre el sector del turismo en Colombia, titulado El vaso está medio lleno. Vamos a empezar por hacer una breve caracterización del sector. En primer lugar, hablar de la entrada de turistas y personas que desarrollan turismo en Colombia. 7.1 millones de viajeros colombianos que desarrollaron actividades turísticas según la encuesta de gasto interno en turismo del DANE con corte al segundo trimestre de este año. 4.6 millones de viajeros no residentes recibimos en Colombia durante los 10 primeros meses del año, según Migración Colombia. Hay que mencionar que las principales actividades del turismo representan actualmente el 2.1% del valor agregado de la economía colombiana. El crecimiento frente al periodo más crítico de la pandemia en 2020 es de 0.9 puntos porcentuales, lo cual es una noticia positiva, pero hay que mencionar que aún estamos 0.5 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos en 2019 en participación. Del sector de turismo se benefician múltiples actividades como los hoteles, los restaurantes, los parques, las tiendas, el transporte terrestre o el transporte aéreo, entre muchas otras de las cuales podremos hablar en el informe. Continuando con lo que tiene que ver con la caracterización del gasto de los turistas, podemos dividirlos en turistas internos y turistas no residentes. En promedio, un turista interno gastó en el segundo trimestre de este año 128.681 pesos, que destinaba principalmente a alimentos y bebidas con cerca de 39.227 pesos, transporte aéreo desde y hacia el destino con cerca de 21.960 pesos, y el transporte terrestre también desde y hacia el destino con 21.027 pesos. En siguiente posición tenemos los alojamientos con más de 20.000 pesos, los servicios culturales y recreacionales con cerca de 8.140 pesos. En el caso de los turistas no residentes, tenemos una estimación de ANATO que nos comenta que este año los turistas extranjeros han gastado en promedio $1.423. Asimismo, cuando revisamos un informe de la consultora Oxford Economics contratado por Airbnb, sabemos que la mayor parte de los turistas que se alojan con Airbnb en Colombia son extranjeros y que su gasto está destinado principalmente a compras de abarrotes con 29.2%, actividades de entretenimiento y otros servicios 25.3% y restaurantes 19.8%. Hay que mencionar que en este gráfico no está incluida la participación que hacen estos huéspedes en los alojamientos precisamente de la plataforma. Ahora bien, continuemos con los ingresos del sector de los alojamientos, que es una de las principales actividades del turismo. Hemos tomado como base de referencia septiembre de 2019, ya que es un mes similar al mes más reciente de información disponible este año y es justo antes de que ocurriera la pandemia de COVID-19. Vemos que en septiembre de 2023 los ingresos reales del sector fueron cerca de 4.4% inferiores a los que se registraban en 2019. Vemos que ciudades como Bogotá, San Andrés y Providencia, Pacífico, Santanderes y la región de la Amazonía tuvieron una caída en sus ingresos frente a los que registraban en esas fechas, mientras ciudades como Cartagena, la región central, la región Caribe o el eje cafetero están viendo un incremento en sus ingresos reales en este último corte. Ahora bien, salvo la Amazonía, pueden observar que el resto de ciudades y dominios regionales que evalúa el DANE registraron en septiembre de este año un menor ingreso real que los que registraban los alojamientos en septiembre del año pasado. Eso nos da cuenta de una desaceleración en el sector. Continuando con la ocupación de los alojamientos, podemos ver que ciudades como Bogotá, la región Caribe, el eje cafetero o la ciudad de Cartagena han tenido unos niveles de ocupación bastante favorables, algunos de ellos incluso superiores a los que registraban antes de la pandemia. En el caso de San Andrés y Providencia se registra el caso más crítico, toda vez que los ingresos, la ocupación de los alojamientos no solo fue menor a la que se registraba hace un año, sino también muchísimo menor a la que se registraba antes de la pandemia. Esto nos da cuenta de una situación preocupante para el sector en la isla. Nuevamente, la única ocupación que está superior en 2023, en septiembre de 2023, frente a la que registraba antes de la pandemia, en septiembre de 2019, es el caso de la región amazónica. Continuando con las tarifas
Estas descendieron en un principio para llamar la atención de los turistas y hacer más atractivos los servicios de alojamiento para los turistas posterior al inicio de la pandemia. Desde entonces, en la época más crítica de 2020, empezaron a subir. Esas tarifas llevan creciendo desde aproximadamente el primer trimestre de 2021 y han encontrado en los últimos meses un pico, pero en todo caso se mantienen altas. Han crecido cerca de un 35% en promedio frente al 2019, mientras en comparación, por ejemplo, con el IPC, que en el mismo periodo creció cerca de 33%. Hay que mencionar en todo caso que las tarifas en términos reales, cuando se ajustan por el componente del IPC que empaqueta servicios turísticos, estamos hablando de un crecimiento de cerca de entre el 8 y el 9%. Continuando con los gastos de los alojamientos, tenemos por un lado el personal ocupado por estos, por otro lado los salarios pagados a este personal. En el caso del personal ocupado vemos que el sector nunca volvió a emplear, de acuerdo con los registros del DANE, el personal que ocupaba antes de la pandemia, es decir, en promedio en diciembre de 2019. En cambio, los salarios han crecido, pero muy ligeramente, son 6.6% superiores a los que se tenían también en promedio en diciembre de 2019. Queremos pasar ahora a hablar del sector de transporte, principalmente el transporte terrestre y el transporte aéreo. En el caso del transporte terrestre hemos visto un crecimiento, hay una recuperación frente a lo que se tenía en el periodo crítico de la pandemia. Hay un crecimiento además frente a lo que se tenía antes de la pandemia, estamos hablando del año 2019, pero frente al último año vemos un ligero estancamiento, un crecimiento leve en el caso de los pasajeros despachados y un estancamiento y muy leve deterioro en el caso de los vehículos despachados. En cuanto al transporte aéreo, nacional e internacional, hemos tenido un incremento en la llegada de turistas internacionales, como se mencionó al principio de la presentación, se ha batido récord en la entrada de turistas internacionales de acuerdo con cifras de Migración Colombia. De hecho, crece a 2 dígitos la entrada de pasajeros internacionales por medio del transporte aéreo, mientras en el caso de los pasajeros nacionales movilizados, el número ha venido descendiendo en el último año. Finalmente, queremos considerar lo siguiente, y es que el gobierno se ha planteado unas metas para el sector turismo que quedaron anexas al documento del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento se llama el Plan Sectorial de Turismo 2022-2026. Allí se consideran dos metas principales. La primera es el incremento en la entrada de turistas extranjeros hasta cerca de 7.3 millones de turistas. La segunda es la creación de empleos. De acuerdo con el documento, serían 300.000 empleos permanentes mensuales con corte a 2026. Para cumplir estas metas, desde luego que se requiere una articulación entre los planes y proyectos del gobierno y los planes y proyectos del sector privado. Esta articulación que puede liderar el gobierno podría sacar ventaja del crecimiento que ha visto el sector a nivel mundial en los últimos años. Les agradecemos habernos acompañado en esta nueva cápsula. Los invitamos a leer el informe completo en nuestro portal vision.davivienda.com y los invitamos también a sintonizarnos en una próxima ocasión.